Bienvenidos una vez más a nuestro especial Semana Santa 2023. Hoy, Sábado Santo, yo soy Diego Quintero y me complace estarlos acompañando para darles la información más importante al respecto de estos días santos. El calendario litúrgico de la Iglesia Católica marca esta celebración como la más importante para la fe, como el misterio central de la fe. Y hoy estaremos hablando precisamente de lo que ocurre el Sábado Santo, que se podría decir se divide en dos partes. El Sábado Santo durante el día, momento de dolor, de reflexión y recogida, y también el sábado en la noche, cuando ocurre lo relacionado con la vigilia pascual y se da lo más importante para la Iglesia, y es la resurrección de Jesús de Nazaret. Y para ampliar esto, estamos en estudio con Fray Sergio Fonseca, fraile agustino. Bienvenido, Fray. Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación, a todos los televidentes de CTV Barranquilla por este especial de Semana Santa que esperamos que les nutra, les acompañe y les oriente la vivencia de esta semana tan importante para nosotros como católicos. Importante recordar también lo que se ha hablado durante estos días. Estuvimos hablando el jueves al respecto de todos los misterios que ocurren: la última cena, el lavatorio de los pies, el orden sacerdotal, el lugar de la reserva y la oración de Jesús en el huerto. Y ayer, Viernes Santo, estuvimos hablando acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa entrega total en la cruz y ese sacrificio de sangre, la sangre derramada por el perdón de los pecados, según lo que afirma la Iglesia Católica. Y con todo esto, yo creo que una de las preguntas que las personas se hacen mucho y es: ¿qué ocurre el sábado Santo durante el día? ¿Qué pasa con esto? Bien, el Sábado Santo durante el día podemos decir que es una prolongación del viernes, ¿no? El Sábado Santo durante el día la Iglesia pide un tiempo de quietud, de calma, de dolor y sobre todo de espera a la resurrección, ¿no? El Sábado Santo durante el día es costumbre de piedad popular hacer los 7 dolores de la Virgen, acompañar a la Santísima Virgen María allí junto al sepulcro, ¿no? Luego de la muerte, de la pasión, de la agonía del Señor y luego su muerte, está María junto al sepulcro, ¿no? Y la Iglesia en el Sábado Santo en la mañana reconoce ese dolor, esa tristeza, pero esa esperanza, ¿no? Porque la tristeza del cristiano no es una tristeza que no tenga consuelo. La tristeza del cristiano es una tristeza pasajera porque está la esperanza de la resurrección. Entonces el Sábado Santo en la mañana es un tiempo también de quietud y de oración, de contemplar a Jesús que entregó la vida por nosotros, pero que nos prometió la resurrección. Él la promete antes de morir. Eso también es muy profético, ¿no? Porque si lo hubiera resucitado y no hubiese dicho antes, no lo hubieran creído, pero lo prometió antes. Nos dejó el corazón lleno de esperanza de decir: sí, murió por nosotros, pero va a resucitar. Y es la convicción plena de que va a resucitar. Entonces ese es el Sábado Santo por la mañana. Y ahora que mencionas el tema de la resurrección, que además Jesús lo promete, hubo un momento en el Viernes Santo donde los soldados le dijeron, el jefe de los soldados le dijo a ellos que cuidaran y aseguraran bien el sepulcro para que no sea que los discípulos de Jesús robasen la piedra y se robaran el cuerpo y dijeran que resucitó. Sí, en el relato que leímos el domingo de Ramos, que era del Evangelio según San Mateo, se cuenta que los fariseos fueron allí donde Poncio Pilato un poco alborotado diciéndole: bueno, por favor, ponga a alguien que cuide el sepulcro porque capaz que que prometió resucitar, sus discípulos van y se roban el cuerpo y tal. Y aún así, cuando Pilato les dice: ahí está la tropa, llévensela, y los ponen ahí, el Señor resucita, ¿no? Esta es una profecía que igual tiene que impactar el corazón de todos los creyentes, como lo impactó en los creyentes de esa época, ¿no? Los que vieron la resurrección, los que se enteraron de la resurrección y luego los que se encuentran a Jesús resucitado, van a empezar a creer en Él, y allí la multitud va a empezar a creer en un hombre que murió, sí, pero que resucitó, y que resucitó para enseñarle a los hombres el camino al Padre. Hablemos, Fray, de un personaje importantísimo, no solo para Jesús, para Él en lo personal, sino para la Iglesia. Que recordemos, el Viernes Santo hablábamos del sermón de las 7 palabras, y una de las 7 palabras de Jesús en la cruz es cuando Él se dirige hacia el apóstol San Juan y le dice: hijo, aquí está tu madre. Entonces, precisamente, de María, el papel de María, no solo en la vida de Jesús y durante estos días de su pasión, muerte y resurrección, sino también en el papel de la Iglesia, desde la pasión de Jesús. ¿Qué nos enseña María?
Bien, a mí siempre que voy a hablar de María me gusta empezar con una frase que dice San Agustín, padre y doctor de la iglesia, y bueno, no es por echar flores, pero el padre de mi orden, dice que María es más dichosa por ser la discípula de Cristo que por ser la madre del Señor. Entonces eso al principio convulsiona, ¿no? Pero si uno lo mira en el fondo es cierto, porque cuando le dicen a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos, él dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y no porque esté despreciando a su madre, sino porque está enalteciendo en María la humildad y la aceptación de la voluntad divina. Por eso la figura de la Santísima Virgen María durante este tiempo del Tríodo Pascual es tan importante, porque María fue la primera discípula del Señor, la primera misionera y sobre todo la que supo estar con el Señor. A mí me encanta cuando se habla de las misiones, que todo el mundo dice, vamos por acá, vamos lejos, sí, pero cuando el Señor llama a los primeros misioneros, a los discípulos, los llama primero para que estén con Él, y luego de que estén con Él, para que vayan y prediquen el Evangelio, y no al revés. Entonces María entendió esa primera invitación del Señor a estar con Él, a acompañarlo en silencio durante toda su obra. Y ustedes se dan cuenta en los Evangelios, las palabras que pronuncia la Santísima Virgen María son pocas. Pero yo digo, la Santísima Virgen María es como esa figura, ese amigo o esa madre que en la vida no dice mucho, pero está siempre. Y está siempre porque su presencia ya lo dice todo. No necesita abrir la boca para que un abrazo, para que un suspiro, para que una mirada tierna nos enseñe el camino para seguir a Jesús. Por eso es tan importante María en este Tríodo Pascual. María no dice nada durante el Tríodo Pascual, no pronuncia alguna palabra, pero está allí junto a su Hijo, que creo que esa es la actitud que nos enseña a todos los cristianos, estar ahí frente al misterio del Señor. Su silencio, compañía, paciencia, yo creo que Dios, la paciencia más grande, porque una madre tener la escena de que a su hijo le estén crucificando, le estén dando latigazos, esté bañado en sangre y lleno de heridas, y pues bueno, luego muera en la cruz, y tras de eso, pues te lo bajen muerto y te lo entreguen, te lo pongan muerto encima tuyo. Yo creo que María ahí enseña la paciencia más grande. Exacto. Y uno de los actos de amor pues más importantes dentro de toda la vida de Jesús en cuanto a su humanidad, en cuanto a su tiempo aquí en la tierra. Y pues hablando de eso, ¿qué deben tener en cuenta los televidentes para vivir este día de Sábado Santo? Bien, creo que prácticamente, digamos que en los ejercicios cotidianos es muy importante que el Sábado Santo sea un día de oración. Sea un día donde nosotros pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Porque el Tríodo Pascual nos tiene que servir para morir a nosotros mismos y para resucitar con Cristo. Nosotros no hacemos en la liturgia, como católicos, un recuerdo. No es simplemente una conmemoración de algo que pasó y se quedó en el pasado, no. Es un memorial, es una celebración de algo que sigue pasando. Y nosotros hoy tenemos que seguir muriendo a nosotros para renacer con Cristo. ¿A qué tenemos que morir? A muchas cosas. Cada uno sabe, ¿no? A hablar mal del prójimo, a los pecados personales, a la envidia, al orgullo, a la soberbia, en fin, tenemos que morir. Y este tiempo del Sábado Santo debe llevarnos a eso, a reconocer en qué tenemos que morir, dejar eso con Cristo en el sepulcro para resucitar con Él a una vida nueva. Porque de nada nos sirve celebrar el Tríodo Pascual si entramos el jueves y salimos el sábado de la misma forma. Pues no, nada nos interpeló. Simplemente fuimos allí de espectadores, como los que estaban de espectadores en el Calvario viendo al Señor crucificado. Pero la vida tiene que cambiarnos y tiene que empezar a cambiarnos año por año, Semana Santa tras Semana Santa, para que al final de nuestra vida podamos llegar a decir, hombre, nos convertimos y estuvimos con Cristo en su muerte y ahora vamos a disfrutar de su resurrección. Importante eso que mencionas, Fray Sergio Fonseca, fraile agustino, y después que justamente las personas deben hacer conciencia o debemos hacer conciencia pues al respecto de estos días. Y pues tiene que ver también el hecho de que muchos tomen estos días para el descanso, para el esparcimiento. Pues ¿qué recomendaciones o opiniones tiene la Iglesia frente a esto? Bien, el año tiene 365 días y 3 días es el Tríodo Pascual, 3, 4 días, pongámoslo hasta el domingo. Yo creo que hay tiempo de sobra en el año, hay 360 días para descansar. No, obviamente no todos los días, pero hay que trabajar, pero se puede mirar otro tiempo. Yo creo que hay días que hay que dedicarle al Señor, porque nosotros no podemos pretender pedirle a Dios que Dios siempre nos dé y nosotros no dedicarle nada a Él. Es algo genial. Alguna vez le preguntaban una parábola, bueno, es una leyenda dentro de la tradición espiritual,
que se le aparece el Señor, alguna persona le dice, bueno, dame algo de ti. Él le dice, no, yo te voy a componer una canción. Y el Señor le dice, no, pero yo te di la habilidad. Entonces un poema, no, pero yo te permití crear poemas. No, entonces te voy a hacer una obra de arte. No, yo te permití dibujar. Entonces el triste le dice, bueno, Señor, ¿y qué te voy a dedicar? Y el Señor le dice, dedícame tu vida, dedícame tu voluntad, porque eso sí te pertenece. Dediquémosle al Señor estos días. Hombre, para descansar tenemos mucho más tiempo, pero dediquémosle al Señor estos días donde estemos con Él, donde lo acompañemos, donde sintamos tristeza, pero también esperanza, y luego cuando va a resucitar, la alegría propia de aquel que conoce que su Dios ha muerto por él, pero que ha resucitado y lo quiere llevar al cielo. Bueno, y pasa todos estos acontecimientos tan importantes para la iglesia dentro pues de su liturgia y como tal pues para la fe, que son la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, acontecimientos importantes y que señala pues el misterio central de la fe. Pero no queda ahí, la fe no queda ahí. Pasa el sábado santo durante el día, pasa el viernes santo y llega el sábado en la noche. El sábado en la noche. La noche santa, como la iglesia lo determina, y pues comienza la vigilia pascual. Importante dar el detalle de que pues en las diferentes iglesias de todo el mundo esta vigilia usualmente comienza en horas de la noche, a las 8 de la noche, y es la vigilia más importante. ¿Me confirmas? Dentro del calendario litúrgico de la iglesia hay 2 vigilias. Sí. Solo hay 2. La vigilia de la Pascua y la vigilia de Pentecostés. Exacto. Y la más larga, pues, es la vigilia pascual, que además pues, es la más importante y se da aproximadamente a las 8 de la noche en las diferentes iglesias. Esta vigilia, pues, tiene elementos bastante particulares, pero hablemos primero de la vigilia en general. Bien, tú decías algo de justamente la pasión, la muerte, pero no se queda allí. San Pablo dice que si el Señor no resucitó, vano fuera nuestra fe, ¿no? Sí. Hablemos de la vigilia. San Agustín, yo hablo de San Agustín, pero es el padre de mi orden y a quien más conozco. San Agustín dice que la vigilia pascual es la madre de las vigilias. Si alguien quiere saber cuál es la celebración litúrgica más importante del año, es ciertamente el Tríduo Pascual, pero en el Tríduo Pascual, la vigilia pascual. Y alguien que repite esto con palabras muy bonitas es el Papa Benedicto XVI, que fue un gran admirador de San Agustín. Él dice, la cumbre de la liturgia en la iglesia es el Tríduo Pascual. Y en el Tríduo Pascual, la vigilia pascual. La vigilia se da siempre en la noche, porque es el vigilar, el hecho de estar atento. Dicen las prescripciones litúrgicas que la vigilia pascual puede iniciar cuando el día ha llegado a su ocaso, cuando ya no hay luz del sol en el lugar donde se encuentre, en la noche. 7, 8 de la noche, 9. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba que la hacían a medianoche o incluso en la madrugada del domingo. ¿Por qué? Porque el sábado en la noche ya es domingo para la vida de la iglesia. Por eso el Señor no resucita el sábado, resucita el domingo. El domingo lo celebramos el sábado en la noche porque ya el sábado en la noche son las vísperas del domingo. Los religiosos rezamos las primeras vísperas del domingo el sábado en la tarde-noche. Y incluso en la mayoría de parroquias la misa del sábado en la noche ya es misa de domingo, ¿no? Entonces celebramos la vigilia el domingo. La vigilia, el tiempo, digamos que de encuentro, de oración, de encuentro personal con el Señor. Pero esta vigilia es el encuentro con el misterio de Cristo resucitado. Claro, bueno, importante mencionar para que los televidentes tengan en cuenta cuando decías lo del rezo de las vísperas. Y pues bueno, dentro de la vida de la iglesia, los sacerdotes religiosos y religiosas tienen diferentes oraciones y tienen algo pues principal, lo que se llama la liturgia de las horas. Pues ahí dentro de esas liturgias hay una para cada hora específica y pues las vísperas se dan en la tarde-noche. Sí, en la tarde-noche a las 5 de la tarde, pues son parte pues, de su rezo. Sí, entonces, bueno, se da la vigilia pascual y comienza con un rito particular y es que el templo pues está apagado. Las luces están fuera. Y fuera del templo se da el fuego, la fogata. Hablemos de esto. Está la fogata. La fogata se bendice el fuego que está allí. La bendición del fuego es ciertamente el signo de que Cristo resucita. La bendición del fuego es el signo de que la luz vence las tinieblas. A nosotros como católicos a veces se nos olvida y lo profesamos en el credo cada 8 días, pero el Señor descendió a los infiernos. Cristo descendió a los infiernos. ¿Por qué descendió a los infiernos? No porque tuviera pecado, sino para rescatar a los justos que habían ido al infierno porque no podían ir al cielo todavía. Tras de Cristo nadie había ido al cielo, luego de Cristo todos los justos. Cristo resucita para subir o para llevar a los justos a la resurrección.
Fray, antes de continuar, vamos a aclarar ese punto que me parece bastante importante, la diferencia entre los infiernos y el infierno. Ok, bien, en la tradición, digamos que en la tradición de la iglesia, pues cuando se arman las confesiones de fe en los concilios y el primer credo de los apóstoles y luego el credo de Nicea, pues se habla de que Jesús desciende a los infiernos, ¿no? Desciende a los infiernos porque en los infiernos, digamos que están las almas de los pecadores, ¿no? De los pecadores que no encontraron arrepentimiento y que están allí pues sufriendo, digamos que esa condena eterna. Pero es cierto que antes de Jesús, antes de la encarnación del Señor, vivió gente. Y vivió gente que pudo haber vivido virtuosamente y haber sido justos. Como San José, por ejemplo. Como San José, pero no fueron al cielo ciertamente porque no había resurrección, porque el Señor no había venido a reconciliar el mundo con Dios. Entonces el Señor baja a los infiernos para resucitar o para salvar a todos los justos que estaban allí a la espera de la resurrección. Y el infierno, luego de Jesús, es la realidad, la iglesia lo confiesa así, es la realidad donde están las personas que nunca se arrepintieron de sus pecados. Que nunca se arrepintieron de sus pecados y con contumacia siguieron obrando mal, aún sabiendo que habían obrado mal. La iglesia reconoce el infierno, el purgatorio y el cielo. El purgatorio es el lugar donde están las almas que van dirigidas al cielo. No es el purgatorio decir un lugar donde, sí, si me porto bien voy al cielo y si me porto mal voy al infierno. No, los que están en el purgatorio ya no van al infierno, ya no lo van. Ya se salvaron. Están en camino de salvación, van al cielo. Y por eso necesitamos orar por nuestros difuntos. Los que están en el purgatorio, las almas de los que están en el purgatorio oran por nosotros, pero no pueden orar por sí mismas, porque ya no hay arrepentimiento, ya no se pueden arrepentir porque no están en el curso de la vida terrena. Pero nosotros sí podemos orar por ellos para que, digamos que ese purgar sus penas sea más rápido y contemplen, digamos que la gloria eterna más brevemente. Bueno, importante hacer como un recorderis de todo lo que hemos hablado al respecto de la vigilia pascual de la noche santa. Entonces tenemos varios elementos. La vigilia, la liturgia comienza en silencio además y a oscuras el templo. También pues comienza con el fuego nuevo. Y hay otro elemento y es el agua. Hablemos de este elemento. Pero antes de hablar del agua, hablemos un poco del cirio pascual. Ok, del cirio pascual que también es muy importante. El cirio pascual, cuando se bendice el fuego, dice las rúbricas que el sacerdote prende del fuego que se ha bendecido el cirio pascual. Y el cirio pascual entra en procesión por la iglesia en silencio. Como la cruz entró ayer, Viernes Santo, en procesión, en 3 momentos se detuvo, a la entrada, a la mitad y llegando al presbiterio, el cirio también, y se dice luz de Cristo, y la asamblea responde demos gracias a Dios. Cuando llega en el tercer momento y se deja allí en el presbiterio, en la base, se prenden las luces de la iglesia y se canta el pregón pascual. Dice una tradición que no se comprueba históricamente, pero que el pregón pascual lo escribieron o lo cantaron entre San Ambrosio y San Agustín, en la Pascua en Milán en el siglo IV. Eso no se puede comprobar históricamente, pero así lo han atribuido. Y es el canto, personalmente, que a mí me parece más bello de toda la liturgia. Es cantar la historia de la salvación y sobre todo el amor infinito de Dios por los hombres. Cuando dice, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, lo único que estamos diciendo es que bendito sea Dios que Cristo murió. Y eso puede sonar envidioso, pero es que si Cristo no hubiese muerto, nosotros no tendríamos salvación. Entonces dice, oh feliz culpa, y dice, esta es la noche en que pasó el pueblo de Israel por el desierto, por 40 años, en fin, todas las tentaciones, el paso, la historia de Dios con el pueblo de Israel. Se canta el pregón y luego del pregón, 7 lecturas del Antiguo Testamento que narran desde el Génesis hasta Ezequiel toda la historia de la salvación. Pero son lecturas que si ustedes, y les invito a que presten mucha atención en la vigilia, son lecturas que nos recuerdan el gran amor de Dios. La infidelidad del pueblo, sí, pero ante la infidelidad del pueblo, el amor de Dios, que es más grande. El amor de Dios es más grande, dice San Pablo, donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Y eso siempre hasta donde abundó la infidelidad, sobreabundó más la fidelidad y el amor de Dios. Y luego se canta el Gloria que silenciamos toda la Cuaresma y que volvimos a cantar el Jueves Santo y se canta de nuevo en la vigilia. Y luego se lee la epístola de San Pablo a los romanos, hablando del único sacrificio de Cristo, se canta de nuevo el Aleluya, se lee el Evangelio de la Resurrección y se hace la homilía. Y ya luego viene lo del agua, lo que decía Diego. Se bendice el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua es signo de vida. ¿Qué nos recuerda el agua? El bautismo. Porque nosotros vivimos para Dios desde el bautismo. Y por eso en la vigilia, la vigilia era el único día en los primeros siglos del cristianismo donde se bautizaban las personas. Ya luego por razones pastorales pues hay muchos más días. Pero la vigilia contempla que hayan bautismos.
y se bendice el agua bautismal y se bendice el agua que se va a asperjar a todos los creyentes en signo de vida. Cristo ha resucitado y su vida no es, o su resurrección no es un mero acontecimiento, sino que impregna a toda la asamblea. Por eso se bendice y se asperja a todas las personas con agua bendita. Y hay un rito muy bonito, y es que el cirio se sumerge en el agua, en signo de la resurrección de Cristo. Ese signo del agua me parece fenomenal. Sí, es bastante hermoso. Yo quiero compartirte a ti, Fray, y a todos los televidentes una de las frases que más me gusta, pues, del pregón pascual, y es: esta es la noche de la que estaba escrito, será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Yo creo que las personas que tienen la oportunidad y que se dan la oportunidad de asistir a la vigilia pascual, se siente un ambiente diferente a todas las noches del año, porque esa noche se siente muy clara a pesar de que está oscuro. Exacto. Y pues no es como que algo que uno se esté inventando o que simplemente sienta porque sí. En realidad es así, o sea, se siente la noche tan clara que pareciese de día. Y es que, Diego, después de esa noche ya no hay más noches. O sea, después de que Cristo ha resucitado, ya no hay más noche, no hay más oscuridad en la vida de los hombres. Está la luz siempre de Cristo que acompaña. Cristo resucita y luego en 40 días asciende al cielo, como lo vamos a contemplar ahora durante el tiempo de la Pascua. Pero Cristo está siempre con nosotros, lo prometió. Y Cristo promete y cumple. Yo creo que uno puede dudar de las promesas que uno hace, de las que hacen los amigos, los papás, pero las promesas de Dios nunca se puede dudar. Y Cristo promete que está con nosotros. Ya han pasado 2000 años y Cristo sigue con nosotros. ¿Dónde? En todos los sagrarios de las iglesias, y también en las personas de los pobres, y también en las personas de los necesitados, y en el que está allí al lado, recordándonos que el camino al cielo está abierto y que nosotros elegimos entrar por él o no entrar. Sí, al respecto, pues justamente la Madre Teresa de Calcuta decía eso, ¿no? Pues ver a Cristo en los enfermos, en los pobres y tal. Y bueno, esto es muy importante porque es el misterio central de la fe. Como lo decíamos, es la noche por excelencia. Y al respecto de esto, ya bien lo mencionabas, una frase de San Pablo cuando decía que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Una de las frases más importantes, pues, dicha por este gran personaje dentro de la historia de la iglesia. Por eso hablemos del signo de la resurrección, de lo que significa este acto tan misterioso de que Cristo resucite dentro de los muertos. Si Cristo resucita, estamos en el misterio de la Pascua. La Pascua es el paso de entre la muerte y la vida. Como tuvieron la Pascua los judíos de la esclavitud a la tierra prometida, pues también nosotros tenemos la Pascua de la muerte a la vida. Y la Pascua, o ese signo de la resurrección, es sin más la muestra del amor más grande. Porque Cristo se encarna, sufre y muere, sí, es cierto. Como cualquiera se hubiese podido sufrir y morir. Pero el plus de Cristo es que resucita. Es decir, mostrándonos que su poder no se subyuga a la muerte, sino que el poder de Cristo es mucho más grande, el poder de Dios, que incluso domina la misma muerte. Y luego dice los salmos y luego dice San Pablo: ¿dónde está muerte tu aguijón? O sea, ¿dónde está muerte tu poder? La muerte que amedrantó a las personas, al pueblo de Israel durante décadas, durante milenios, la muerte ha sido rota por Cristo. Cristo ha resucitado y ha acabado con la muerte y nos ha permitido contemplar el camino hacia la resurrección, a la resurrección que todos esperamos tener en el día de nuestra Pascua, el día de nuestro paso de la vida terrena a la vida eterna. Entonces, esta resurrección debe interpelar nuestras vidas. No pensemos que la resurrección simplemente es recordar que Cristo resucitó al tercer día y que tal cosa, sino que todos estamos llamados a la resurrección. Pero ¿cómo nos preparamos a la resurrección? Con la entrega de nuestras vidas, en obras, en acciones y sobre todo en fe a los planes y a la voluntad divina. Sí, yo creo que es muy importante porque, bueno, dentro de todo lo que la iglesia enseña y que muchas personas creerían, ¿no? Pues que en la iglesia está el Cristo crucificado y pues siempre se habla de Cristo en cuestión, pues, de la muerte. Y algo muy importante es que la iglesia no se queda ahí, no se queda con la muerte de Cristo. La iglesia se queda con la resurrección, pero algo que enfatizan los santos, los papas y pues todas las personalidades de la iglesia en general al respecto de esto es que es necesario la muerte, es necesario la pasión. Claro. Pasar por la cruz para poder llegar a la resurrección. Totalmente. Sin cruz no hay resurrección. No recuerdo qué santo lo dice, o qué papa, no recuerdo. Yo tampoco, pero seguro muchos lo han dicho a lo largo de la iglesia. Sí, lo he leído bastante en diversos libros, y sí, pues justamente sin cruz no hay resurrección. Yo creo que esto está unido. Exacto. No podemos
separar la pasión y muerte de Jesucristo con la resurrección, porque son acontecimientos pues, que se dan y que además los fieles, los católicos, pues tienen la oportunidad de vivir, como lo mencionábamos ayer, Viernes Santos, en la misa, en este momento donde pues, se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en el altar, ese momento en el que el sacerdote pues consagra el pan y vino, tal, se recuerda pues todo esto de una vez. Sí, luego de los ritos que ya hemos hablado, del fuego, las lecturas y el agua, viene la liturgia eucarística común y corriente. Y estaba leyendo justo hace algunos días un libro de un obispo noruego que se llama Erik Varden, y él habla de que es increíble, o él habla de su sacerdocio, pero es increíble el misterio del sacerdocio, ¿no? Porque dice, Cristo, o tomar el pan en las manos y romperlo, dice, se parte el pan, se rompe en pan una persona que está rota, porque nosotros estamos rotos muchas veces por las angustias, por los problemas, por las tristezas, por las frustraciones, en fin. El Cristo roto en manos de un hombre roto, pero de un hombre roto que va a ser transfigurado por este Cristo que ha resucitado. Y es ciertamente lo más precioso. Cuando estemos en la vigilia pascual, sí, el fuego, el agua, en fin, pero luego miremos el misterio de la Eucaristía. Cristo que está allí, que se entrega por nosotros, que fracciona su cuerpo para darnos a nosotros la salvación. Y que asume nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, porque ya asumió la muerte, ya asumió la pasión. Cogió con nosotros o cargó por nosotros todos nuestros problemas, nuestros pecados, y nos lleva a la resurrección, a la gloria. Eso quizá es algo también muy importante que hay que tener en cuenta en este, digamos que curso de la vivencia de la vigilia pascual. Claro, y pues respecto a esto ya llega desde, como lo mencionabas, desde el sábado por la noche, cuando ya el día llega a su ocaso, el domingo. El domingo. Es un mismo día, sábado por la noche y domingo, desde el sábado desde las vísperas, desde las primeras vísperas. Entonces, bueno, llega el domingo de resurrección y pasan varios acontecimientos. Primero, pues lo que hablábamos el Viernes Santo al respecto, pues de que Herodes había mandado a los soldados a que cuidaran bien de la piedra del sepulcro de Jesús para que los discípulos no robaran su cuerpo y no dijeran pues después que había resucitado. Uno, eso. Y dos, pues toda la iglesia, los discípulos, María, por supuesto, están ahí pendientes de lo que va a ocurrir el domingo, esperando la resurrección. Pero claro, ellos no saben nada de esto. ¿Cómo viven la Virgen, por supuesto, y los personajes de la iglesia, pues este acontecimiento de la resurrección de Jesús? Sí, dense cuenta que las mismas escrituras, quizá no el Evangelio, pero sí los Hechos de los Apóstoles, narran que los discípulos y María estaban en oración. Y estaban en oración a la espera de la resurrección del Señor. Quizá con dudas y vacilaciones, claro que sí. Cuando le dicen a Tomás que no estaba en ese momento, que se apareció el Señor que había resucitado, él dice, no, hasta no ver, no creer. No, por eso es que todo el mundo dice que es como Tomás, que hasta no ver, no creer. Bueno, pero estaban allí a la espera de la resurrección. Y esa espera de la resurrección tiene que embargar nuestras vidas, porque es una esperanza cierta, es una esperanza que no tiene, digamos que un riesgo de error, es una esperanza que realmente tiene que reconfortarnos. Cristo va a resucitar, Cristo resucita, y Cristo se aparece a los discípulos, se aparece a su madre, a los discípulos, porque son los que escucharon su palabra y los que, digamos que hicieron la voluntad de Dios en sus vidas. Y luego se aparece a muchos más, los discípulos de Maús, y luego va a Galilea, y luego asciende al cielo, luego se le aparece a San Pablo en el camino a Damasco. En fin, este Cristo resucitado que se aparece en nuestras vidas, mostrándonos el camino ciertamente por el que tenemos que andar para contemplar la vida eterna. Excelente, Fray. Yo creo que es muy importante pues señalar todo esto. Y a ustedes, queridos televidentes, si se perdieron pues alguno de estos especiales de Semana Santa, pueden revivirlo a través de nuestra página de Facebook, donde pueden encontrarnos como CTV Barranquilla para profundizar más al respecto pues, de este tema tan importante que es el Trío Pascual y la Semana Santa, la fecha, pues el tiempo más importante dentro del calendario litúrgico de la Iglesia. Fray Sergio Fonseca, gracias por acompañarnos. Diego, muchas gracias a todos los televidentes de CTV Barranquilla. Les invitamos a que vivan este último día del Tríodo Pascual con intensidad, con amor, con oración y sobre todo con la esperanza cierta de que Dios no defrauda y de que Dios resucita y nos da vida. Gracias a ustedes, queridos televidentes, por estar conectados con nosotros en nuestro especial de Semana Santa 2023. Recuerden una vez más, si se perdió esto, puede revivirlo desde nuestra página de Facebook. Gracias nuevamente por estar conectados. Yo soy Diego Quintero y me complació haberlos acompañado durante estos días, dándole los detalles
de lo que es la Semana Santa.